Estamos por aquí en directo ya. Vamos a invitar a Juan Miguel. Confirmadme por fin que se ve bien, que se escucha bien. Vamos a empezar de aquí a un minutito. Vamos a intentarlo otra vez. A ver si podemos unir a Juan Miguel. Hola, Juan Miguel. Hola, Celeste, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya nos vemos, ya nos escuchamos. Ahora sí. Muy bien, bienvenido. Vamos a esperar un minutito más a que se una el resto de la gente, a Ujú. que se vaya incorporando los asistentes y ahora mismo empezamos. Qué bien que nos vemos, nos escuchamos bien, ¿verdad? Perfectamente. Muy bien. Pues nada, voy a empezar por agradecerte que te hayas unido hoy, que Ujú. nos hayas hecho un huequito en tu agenda, que entiendo que los viernes son siempre complicados también, que son final de semana. Bueno, pues le damos la bienvenida a toda la gente que se está uniendo ya. Ya sabéis que nos podéis ir dejando comentarios, preguntas, cuestiones mientras estamos aquí en el directo y os vamos a ir leyendo y respondiendo en la medida que podamos, que sepamos. Bueno, Juan Miguel seguro que muchísimo más que yo, que es experto en el área. Pues vamos a empezar y voy a empezar por aquí. Juan Miguel, eres docente en nuestro máster de terapia familiar sistémica, algo Ujú. que nos tiene muy orgullosos en AMIR y muy contentos porque tener justamente a profesionales como tú que están en ejercicio y que son expertos de su área, pues es el core de nuestra docencia. En concreto, eres docente para el apartado de terapia de pareja, que es Ujú. pues tu especialidad. Voy a haceros un resumen del currículum de Juan Miguel. Tengo aquí mis chuletitas. Eres psicólogo clínico, psicoterapeuta acreditado y supervisor docente también. Y Ujú. eres codirector, creo que cofundador también, Sí. perdón, de Cooperación, Instituto de Formación Sistémica. Ujú. Y eres escritor. Has publicado, entre otros libros, Fascinación y Desilusión, veo por aquí, Psicoterapia Sistémica de Pareja. Ujú. Exactamente, sí. Todo Pues correcto. bienvenido. También he visto por ahí en tu Instagram que te has jubilado de tu trabajo hace poquito, ¿no? Sí, pero solo me he jubilado de la administración De la parte de la administración, Sí. ¿verdad? Sí, Eso sigo es. con la formación, sigo con la clínica, todo eso se mantiene. Perfecto, pues mira, no, por lo pronto yo te digo, en AMIR, aparte de estar contentísimos de contar contigo como docente y de estar contigo hoy en el directo, estamos de noticia estos días porque el lunes da arranque este Ujú. máster nuevo que tenemos en terapia familiar y sistémica. El lunes empezamos con todo, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Es un máster que va dirigido tanto a psicólogos como a psiquiatras o incluso estudiantes, mire, que estén estudiando ahora mismo la residencia en la especialidad de psiquiatría, es Ujú. decir, todo el espectro de profesionales de la salud mental que estén interesados en la terapia familiar sistémica, ya no solo como técnica, sino como teoría, como abordaje. Ahora nos Ujú. contarán un poquito más, pero yo siempre pienso, yo que soy psicóloga de formación, pienso que el punto de vista sistémico es eso, es como una manera de mirar
¿no? Es que es más allá, no es solo una técnica o un conjunto de técnicas, no es una teoría, sino que es una manera de mirar a la realidad, a la familia, al contexto, al núcleo familiar como el origen y el lugar en el que todo se produce. El máster está centrado en formar a estos profesionales de la salud en, ya te digo, no solo la teoría, sino la técnica y luego en la resolución de casos. Es decir, queremos darle un abordaje práctico. Ujú, Queremos que estos conocimientos sirvan para que el psicólogo, el psiquiatra, que después se enfrenta en su clínica diaria a las familias, pues tenga todos los conocimientos para poder abordar esto de una manera efectiva. Es un máster que tiene 60 créditos, hay 12 meses de acceso a los contenidos y, como digo, pues no solamente tenemos bloques de contenido que además son en formato online para que la gente pueda acceder y pueda volver a visualizar los contenidos siempre que quiera. También tiene sus apuntes, obviamente sus notas para que la gente ujú, pueda tener ese apoyo para estudiar. También tenemos sesiones clínicas y sesiones de supervisión, que tú como supervisor pues también entiendo que es una parte fundamental. ujú. Todos los psicólogos en nuestro ejercicio necesitamos supervisión. Como decía, tiene 60 créditos, está avalado por UDIMA, por la Universidad de Distancia de Madrid. Y nada, y el lunes arrancamos, así que hoy quería yo contar contigo, pues justamente para que nos contaras un poquito más de este módulo en concreto de terapia de pareja y para eso pues te voy a hacer algunas preguntas para que tú nos las resuelvas desde tu experiencia y tu conocimiento como psicoterapeuta experto en terapia familiar y sistémica. Vamos a empezar por análisis de ciclo vital conyugal. Entiendo que la pareja es pues una parte fundamental cuando Ujú. abordamos la familia. Cuéntanos cómo es este ciclo vital de la pareja. Previamente me gustaría comentar algún tema sobre el tema de intervención en pareja, porque cuando trabajamos, si trabajamos a nivel individual, en psicoterapia individual o en familia, a veces pensamos que podemos trasladar directamente y fácilmente el formato de trabajo a pareja. Y las parejas tienen unas particularidades muy señaladas. Hay una complejidad especial que fue lo que hizo en parte que yo también publicara sobre parejas, porque no solo tiene esa complejidad, sino que además incluso lo que he publicado a veces es muy diverso e intenté integrar un poco en este libro que has mencionado antes, integrar un poquito todas las visiones, sí desde una perspectiva sistémica, pero integrando o también otras visiones. Entonces, dentro de este tema, un aspecto importante es el ciclo vital conyugal, que es diferente al ciclo vital individual y diferente al ciclo vital familiar. El ciclo vital conyugal eh, es curioso porque tiene como una serie de pasos y en función también de en qué momento está la pareja, la intervención también va a ser diferente. O incluso ni hay intervención posible. Entonces, digamos, la primera fase del ciclo vital es lo que yo llamé fascinación. Es una fase en la que, bueno, todos conocemos lo que sería el enamoramiento, donde uno se vuelve completamente acrítico consigo mismo, se vuelve acrítico con el otro y acrítico con la propia visión de la pareja. Es decir, todo es maravilloso, se produce de alguna forma, es una idealización, pero además hay una mistificación. Es decir, hay una cierta falsedad en todo esto que estamos montando, pero tiene un sentido, porque el que ocurra esta fascinación tiene un efecto magnético que hace que nosotros empecemos a mirar fuera del ámbito de nuestra familia de origen. Es decir, la posibilidad del enamoramiento consigue que uno, no solamente a nivel psíquico, sino a nivel neuroquímico, uno empiece a moverse en una dirección diferente, a mirar hacia afuera y a plantear una posibilidad de individuación, de diferenciación de la familia. Hay un autor que se llama Stierling que habla de coindividuación, es decir, que la pareja ayuda a ese proceso para formar, digamos, una voz propia y salir ya un poco del ámbito de la familia de origen. Cuando uno se escinde, ¿no? De esa familia de Claro, origen y hablamos de ese momento entiendo mariposas, primer momento en el que todo es perfecto, el otro es efectivamente. perfecto y todo es maravilloso. Eso es. Entonces, estamos perfectamente ahí en esa visión de que todo es correcto, todo es maravilloso. Por ejemplo, ese es un momento donde muy difícilmente vamos a hacer una intervención en terapia. Primero, porque la pareja está feliz,
mirándose a sí misma, no existe nada fuera de la pareja prácticamente. Y de hecho hay un hecho curioso. Si un miembro de la pareja está en terapia, puede ser, a nivel individual, puede ser que abandone la terapia. Porque inevitablemente el proceso de terapia individual le va a llevar a cuestionar ciertos aspectos de la relación de sí mismo y del otro. Y en ese momento nosotros no queremos cuestionar nada. Dice Benedetti que ese momento es como un momento mágico, que no hay que ponerse a cuestionarlo, hay que vivirlo, sentirlo, porque es una fase importante, primera, pero en ese momento no estamos dispuestos digamos, a cuestionar nada. A escuchar nada al contrario, pero entiendo que es una fase finita, ¿no? Yo creo que todos lo hemos Sí, vivido en nuestra propia experiencia individual, efectivamente. es como un momento oasis y perfecto, pero que en algún momento pues termina o evoluciona. Efectivamente, sí, siempre hay un momento en el que ya eso se corrigen las dioptrías, ya el Photoshop natural desaparece y entonces empezamos a ver al otro tal cual es, el otro a nosotros tal cual somos, y muchas de las cosas que hemos obviado, que hemos invisibilizado, de pronto se hacen como más patentes. Y ya empezamos a sentir una cierta incomodidad. Esta sería la parte de la desilusión, ¿no? Que además es necesaria porque para poder establecer un proyecto va a ser necesario que uno reajuste su posición en la pareja y un poco vamos a revisar los objetivos, dónde estamos, nos volvemos a reconectar con el mundo, con otros vínculos, ya no estamos solo en esa cápsula, pero esa desilusión genera en muchas personas una sensación complicada y a veces pero es que yo ya no siento las cosas que sentía antes, o a mí me gustaría que hubiera seguido aquella sensación de estar llenos solamente con el otro, ¿no? Hay Pero cierto cuestionamiento, ¿no? De la validez o de si sigue en vigor ese amor que se sentía, ¿no? efectivamente, lógicamente, lo que viene la desilusión va a hacernos crecer porque vamos a tener que hacer un duelo de esa especie de paraíso idílico en el que hemos estado, pero ciertamente nosotros no lo vivimos bien porque hay gente incluso que puede malentender, pues entonces es que la pareja no es la persona con la que debo estar y no es eso, es que tenemos que aceptar que va a haber un momento en que vamos a estar en ese proceso, digamos, de ser más realistas y de empezar a ver al otro tal cual es, ¿no? Eh, eh, una vez que empieza la fase de desilusión, normalmente ya aquí el conflicto se hace más visible. Siempre hay conflicto en la pareja, incluso en las fases iniciales y durante toda la vida de la pareja hay conflictos. Hay mucha gente que piensa, no, una pareja funciona bien si no tiene conflictos. Prácticamente es imposible que no haya conflictos en una pareja. El problema no es que haya o no haya conflictos, el problema es de qué forma la pareja acomete esos conflictos. Si esos conflictos se convierten en una tensión excesiva, en una cosa como muy angustiosa y muy difícil de llevar, o si por el contrario vamos resolviendo los problemas. Entonces, cuando aparece la demanda de terapia de pareja, aparece justamente no en el momento justo de la desilusión, sí en el momento en que la desilusión se está de alguna forma aposentando de una forma fuerte y surge el conflicto. Y el conflicto simplemente es que él tiene una posición, ella tiene una posición y cada uno empieza a defender su sitio, inevitablemente. Y entonces estas son las típicas discusiones que podemos tener en cualquier contexto, en cualquier ámbito con nuestra pareja, por cualquier tontería. Pero tienen que ver con esto es lo que yo siento, esto es lo que yo siento, y en esa diferencia intentar buscar si hay posible un acercamiento o no. Cuando este conflicto que sería natural y que todos los tenemos, siempre hay reproches de uno hacia el otro y del otro hacia el uno, eso no quita que no haya amor y que no haya una relación que se pueda, digamos, llevar bien. Es cierto que a veces ese conflicto se hace muy duro y muy complejo. Y esos son los casos normalmente en los que básicamente vamos a hacer una intervención en terapia. Aunque ahora hablaremos quizás podemos extender más. A partir de aquí, las dos opciones posibles que quedan es o la pareja aprende de una forma realista a entenderse
y a convertirse, digamos, convertir en una pareja que sea suficientemente buena, que no quiere decir que sea maravillosa, o bien la cosa no va y entonces lo que procede es una separación en la medida de lo posible de la forma menos traumática. Pero ese ciclo vital es importante tenerlo en cuenta porque las demandas de terapia de pareja van a ser diferentes según el momento en que se estén produciendo. Sí, mira, estaba pensando ahora, a colación de lo que decías, em, que primero hay que darse cuenta de que existe un conflicto, que Ujú, eso a lo mejor entiendo, estaba pensando en qué pasa cuando uno se da cuenta y el otro no, porque entiendo que también ese viaje de etapas ujú, a lo mejor no coincide en el tiempo para un miembro de la pareja y para el otro, ¿no? Eso ujú, podría pasar, o sea, es decir, uno sigue en una etapa anterior, digamos, esta del enamoramiento inicial y la otra persona ya empieza a ver esa parte de desencanto, de desilusión, y entiendo que también puede pasar que hasta que la pareja no se pone de acuerdo o no hay un encuentro en que realmente tenemos un conflicto, a lo mejor no se produce la demanda, aunque se estén produciendo ya los problemas, ¿no? ujú. O incluso, aunque sepan que hay un conflicto y esté muy abierto y sea muy hiriente para los dos, a veces se tarda bastante tiempo en pensar que una solución posible es ir a terapia, ¿no? Mm. Tampoco la terapia lo soluciona todo, pero es cierto que puede aliviar bastante en ciertas situaciones, ¿no? Sí, es una herramienta. Mira, al final de la charla que yo quería preguntarte justo por temas más de la consulta y de la terapia, creo que estamos en un momento en el que las parejas se plantean la posibilidad de terapia más que Sí. antes. Creo que está, por suerte en la Ujú, psicología en general, ujú. en lo que es la psicoterapia en general, estamos en un momento en el que hay más aceptación, más apertura, menos tabú y probablemente sea un momento en el que la gente ya se lo plantea. Ujú. Pues qué camino siguen las parejas después de esto? ¿Qué pasa después de terapia? Pues hemos dicho, hay esa fase de enamoramiento, luego esa fase de desencanto. Se ponen los conflictos sobre la mesa y se plantea la terapia como una posible solución. Ahí, pues obviamente lo que decíamos, o lo resolvemos o hay una ruptura. Cuando realmente las parejas consiguen solucionarlo, entiendo que después siguen evolucionando y siguen cambiando, aunque hayan resuelto ese conflicto, se les producirán otros. Sí, claro, en la vida de pareja van a seguir conflictos normales de la vida que se van presentando porque hay cambios ya que tienen que ver con la edad, que tienen que ver con el crecimiento de los hijos, con el fallecimiento de los abuelos o de los padres. Y todo esto, bueno, puede generar problemas y conflictos puntuales. A veces aparecen otros elementos, como las situaciones de infidelidad, aparecen otros aspectos que pueden hacer, evidentemente, que se acuda a terapia. Hay parejas que la terapia les consigue sentar, reflexionar sobre ese tercero que es la pareja, que es algo más que él o ella, o él y él, o ella y ella, y ver si ese proyecto es un proyecto que vale la pena y si hay un deseo de apostar por ese proyecto o no. Eh, en una pareja hay todo, hay hipotecas, es decir, que hay muchos elementos, hay hijos que son los más potentes, muchos elementos que son básicos, digamos, en ese proyecto. Pero aún así hay parejas donde el conflicto les desborda e incluso, por ejemplo, las consecuencias hacia los hijos suelen ser bastante desafortunadas, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es la vida, no podemos hacer otra cosa ahí. No, 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 desde luego, y menos mal que es así, o sea, realmente yo Ujú, creo que es bonito que tanto en pareja como en familia, como uno individualmente, pues evolucione ujú, y cambie. Hablando de esto, te planteo una segunda pregunta sobre los modelos de interacción conflictiva ujú. dentro de la pareja. Y ahora hablábamos de los hijos y en su momento de las familias de origen, cómo participan En todo esto. en todos estos procesos de interacción las familias de origen y los hijos. Vale. Normalmente los conflictos varían mucho por el tipo de pareja. Cada pareja tiene un estilo diferente, ¿no? Yo me gusta contar porque normalmente, y esto es una cosa importante, el conflicto de pareja es algo que ocurre recursivamente, me refiero a lo que es la típica discusión de la pareja, y lo podemos reconocer en nuestra historia con nuestras parejas, ¿no? Normalmente la bronca que hemos tenido hace 3 horas es muy parecida a la que tuvimos hace 3 días, hace 3 meses y hace 3 años. Es decir, aunque varíe el motivo,
pero el estilo, el argumento base de la discusión, el reproche, suele ser el mismo. Porque, porque los reproches están muy basados en la experiencia emocional de cada uno de los cónyuges. Entonces, si yo he sido una persona que he estado, por ejemplo, invisibilizado en mi familia de origen, cualquier movimiento de mi pareja donde yo sienta que no soy visto, me va a generar un movimiento reactivo emocional de dolor, de enfado, y así cada cual. De forma que donde realmente se engarrota el conflicto es justamente en esas heridas que tenemos unos y otros, que normalmente se complementan muy bien en pareja y al final es como un bucle. Por eso siempre es el mismo conflicto y cuando alguien te cuenta, es que, y pasó tal cosa, y tú le dices, bueno, pero esto es lo mismo que pasó la última vez que me lo contaste. Se quedan, ah, sí, es verdad, sí, más o menos lo mismo. Es que siempre es lo mismo. Es un análisis muy interesante. A lo mejor la persona no cae en la cuenta de que es el mismo conflicto repetido, pues a lo mejor concretado en distintos detalles, en distintos motivos de discusión, pero profundamente es el mismo motivo y es muy interesante que sea justamente de esas, pues de esos temas que tenemos que traemos a la pareja ya desde nuestra individualidad. Sí, sí, lo que le decimos a la pareja, por ejemplo, esto es una cosa típica. Yo me enamoro de una chica porque la veo que es libre, autónoma, independiente, y ese es el mayor atractor a lo mejor en el momento en que me he enamorado de ella. Pero resulta que cuando ya somos pareja, mi reproche y mi queja va a ir ahí. Nunca estás, porque estás siempre para afuera, yo no te veo tal, parece que yo no te importo. Es decir, eh, que justamente lo que nos enamoró después se convierte en un motivo de reproche y de queja habitual. Entonces, cualquier movimiento del otro que nos afecta va a engarzar con una viceversa por parte de ella hacia mí, que va a decir, pues, por ejemplo, yo me siento, puede decir ella, pues yo me siento controlada porque o me demandas en exceso, y probablemente si se fija en eso, también hay en su historia un exceso por parte a lo mejor de sus padres, de presión, de invasión, de meterse en su vida, con lo que yo reacciono por mi dolor, por mi invisibilidad, ella reacciona en su dolor por su sensación de opresión y ahí el conflicto se hace una piedra y se mantiene. Claro. Entonces, lo que decía, las parejas después tienen estilos. Las parejas que se enamoran de una forma muy potente, muy intensa, son parejas que yo llamo tango. Porque su baile es un tango. No es una cosa, no es una danza suave, es algo intenso, donde un movimiento tiene un movimiento fuerte del otro. Entonces, las parejas que tienen mayor nivel de conflictividad, que se llaman parejas tóxicas, suelen ser parejas que han tenido un nivel muy intenso de enamoramiento. No son parejas que se conocieron y quedaron, no. Suele haber inicios muy fuertes y después desarrollos también a veces muy desafortunados por la intensidad. Hay otras, Eso se ve mucho en terapia. Yo creo que lo claro. vemos mucho cuando vienen las parejas o viene, incluso cuando acuden a terapia individual las personas Ujú, y dicen es que todo es extremo, es que todo es intenso, es que claro. nos amamos muchísimo, pero a la vez nos odiamos Ujú, muchísimo. Cuando lo bueno es maravilloso y luego sí. cuando pasa lo malo es Ujú. terrible. Eso me ha gustado mucho la metáfora de esta parejas tango, me ha Sí, gustado sí. mucho, es muy gráfica. Normalmente estas parejas tienen una mayor carga vertical a nivel de transgeneracional de las familias. Es decir, ha habido más dolor, es decir, si ha habido una situación, eh, vamos a ponernos en un extremo, de maltrato o de abuso, esa circunstancia, eso se dispara seguro, ¿vale? Es la parte más delicada. Hay otras parejas que yo le digo parejas vals, que son parejas que están a la distancia exacta, nunca se acercan más de lo preciso ni se alejan más de lo preciso, formalmente exquisitos, se mueven bien eh, y esas parejas funcionan de otras formas diferentes, ¿vale? Hay menos, no hay tanta intensidad, hay una cadencia más o menos unida, hay otras parejas que son twist, que más o menos el ritmo es similar, pero cada uno va un poco a su bola. Estas son posibilidades, formas de intentar ver esa danza en el conflicto que todos tenemos en pareja. Entonces,
Es cierto que las parejas que son muy intensas también son más difíciles de trabajar, eh, porque, porque esa misma intensidad, ese mismo dolor hace que a veces haya más dificultad para asentarse, reflexionar e intentar hacer algo un poco diferente, ¿no? Y más pasado conflictivo, entiendo también, ¿no? Que Claro. supongo que muchas parejas llegarán a consulta pues muy dolidas de lo que ya les ha pasado Ujú. y si lo que ha pasado ha sido muy intenso, muy negativo, muy traumático, pues siempre supongo que será más complejo de tratar, de resolver, de perdonar, de avanzar a partir de ese punto que cuando la conflictividad no ha sido tan alta. Así es. Hablábamos antes, ahora pues de estas familias de origen, de cómo influye pues esos dolores particulares, esas sensibilidades que aportamos, que traemos de nuestro recorrido individual a la pareja. ¿Y los hijos? ¿Qué rol juegan los hijos dentro de estos círculos, de estos modelos de interacción conflictiva conyugal, que entiendo que Ujú. es muy importante? Sí, igual que igual que las familias de origen a veces son muy invasivas en las parejas y eso genera muchos problemas para que la pareja se constituya. eh, con los hijos lo que suele ocurrir es que cuando hay un conflicto entre los padres, hay siempre una invitación, o casi siempre, una invitación a participar. Entonces, cuando está el conflicto, al principio el hijo no se, simplemente le incomoda, le angustia ver a sus padres en el conflicto. Pero más tarde o más temprano, la incertidumbre es algo que nosotros como especie nos llevamos bien. Entonces, más tarde o más temprano, el chico o la chica siente que tiene que pensar quién tiene razón. Y todavía aquí no vamos a pensar mal de los padres, en el sentido de que no se les está utilizando al hijo, pero el hijo ya en la contemplación tiene que decir, bueno, no, porque veo que mamá está llorando más, entonces, pobrecita mamá, y papá es un grosero porque le habla así, tal, por ejemplo, ¿no? Como para resolver esa Sí, incertidumbre interna, el propio niño, la propia niña, hace pues un, busca posicionarse o claro, hacer un análisis claro. de quién tiene razón y quién no. Sí, te, sí, te entiendo. vas a acercar a quien sientes que pierde, a quien siente que es la víctima, que no tiene por qué serlo, pero tú lo sientes así, y le puedes decir, mamá, pues tranquilízate, empiezas a hacer esa especie de función, ¿no? O a papá, ¿no? Todo depende de cómo sea la interacción. Pero esto todavía es como inevitable y la función buena de los padres es decir, no, mira, esto es un tema que tenemos que solucionar entre papá y yo, o entre mamá y yo, tú no te preocupes, nosotros nos queremos. Es decir, una respuesta que haga que el niño pueda decir, ah, vale, no pasa nada, no hay sangre, no va a pasar algo terrible, ¿vale? Pero la parte más fea es que cuando el conflicto se encona, el problema es que no vemos a los hijos. Entonces solo vemos el conflicto. Y cada parte de la pareja, cuando hay un problema, por ejemplo, el hijo se porta mal y el padre se exaspera o la madre se exaspera y el otro lo mira y le dice, ¿ves? Ahí te lo llevas. Entonces al final hay una instrumentalización, hay una triangulación del hijo en el conflicto de los padres, donde se les está pidiendo, en algunos casos más terribles, explícitamente se le está diciendo, tu madre o tu padre es un tal, es un cual, ¿no? Y el niño entonces tiene que tomar una posición, tiene que dedicarse al rol que se le haya asignado. Voy a ser la pareja de papá o de mamá, voy a ser quien cuida a papá o a mamá, y entonces mis objetivos en la vida, mi hacer, ir a la escuela, mis amigos, de pronto pasa a un segundo plano y te dicen, el chico o la chica está en la escuela, pero está como despistado, está irascible, porque el chico realmente no está en la escuela. Emocionalmente está pensando qué pasa en casa, qué pasa con papá, qué pasa con mamá. Cuando llegan del colegio testan los ojos de papá y de mamá para ver cómo está todo. Entonces esta parte, muchas parejas vienen a terapia a veces porque el conflicto se ha disparado tanto ya delante de los hijos y jugando con ellos que los hijos empiezan a tener síntomas. Y a veces los síntomas, a veces las familias vienen porque los hijos tienen síntomas. Y cuando intentas decir, mira, es que os está pasando esto, ese paso no es fácil.
porque no vienes. Cuando hablamos del paciente identificado, ¿no? Dentro de toda la Efectivamente, terapia familiar eso es. sistémica, que decimos, bueno, justamente ese es el core, digamos, o uno de los puntos pilares básicos de la terapia familiar sistémica, que es que el paciente Efectivamente. identificado no es, o sea, es el portador del síntoma, pero no es realmente el problema, el conflicto, o no tiene por qué ser el origen, y muchas veces es simplemente eso, pues una persona en la que se identifica ese Todo. síntoma, pero que viene de un conflicto que tiene que ver con la familia. Quería rescatar, decías ahora, cuando los hijos quedan triangulados, ¿no? Ujú, En esa pareja. Recuerdo cuando yo estudiaba terapia familiar sistémica, esto de las alianzas, ¿no? ujú. Alianzas, creo que había una teoría de alianzas, Coaliciones. coaliciones. Eso es, las coaliciones, que Ujú, es cuando se arma esta ujú, triangulación y de repente pues dos miembros de ujú. ese triángulo que se ha formado, que puede ser perfectamente, como decías tú ahora, pues a lo mejor es la madre y el hijo, y queda el padre, digamos, Ujú. en el otro extremo. Si nos puedes comentar un poquito más, a mí me parece una parte de la teoría, Sí, pero fascinante. sí, eso es uno de los elementos básicos en terapia familiar sistémica. Cualquier psicoterapia de familia, de individual, de pareja, incluye un proceso de destriangulación. Porque la triangulación, sobre todo el triángulo, hay distintos triángulos, siempre hay, pero el triángulo que llamó Haley, el triángulo perverso, es cuando hay un hijo y un padre, de forma que ellos se coaligan y entonces, digamos, el otro elemento queda fuera. Es el hecho de que un hijo se convierta o suba al nivel de los padres en una relación, voy a ser el marido de mamá, por ejemplo, eso evidentemente es un triángulo perverso. Y todo eso, Murray Bowen decía que toda intervención terapéutica incluye un proceso de destriangulación donde tú dejas de jugar ahí, aunque sea en una terapia individual. Tú tienes que ver tu triángulo, cómo estás jugando. No, yo soy más de mamá, no, yo soy más de papá. No, a ver, deja a papá y a mamá, no estés ahí en medio, que es lo que yo llamo el hijo preservativo, que es como un trozo de caucho en medio de la cama de papá y mamá para que mamá y papá no se maten. Hay que salir de ahí y que los padres puedan intentar entenderse de otra forma, sin que el hijo sienta, es angustioso ver a tus padres mal, pero sin que sientas que en tu mano está que eso no sea así. Claro, claro, que no tienes la responsabilidad ni la obligación. Claro. Al final eso genera unos patrones de pensamiento, de comportamiento, de Sí, sí, duros. interacción. Ujú, Entiendo que también eso, otra de las cosas de la terapia familiar sistémica, pues es este paso intergeneracional, como empezabas comentando, ujú, de los patrones de la infancia. Si tú has sido parte de esa triangulación como hijo, entiendo que eso después, pues obviamente en tu manera de relacionarte como pareja, como padre, efectivamente. el día de mañana, si no se resuelve, pues es algo que va influyendo negativamente. Me parece, pero fascinante esto, en tu experiencia. Y una de las cosas que quería, Juan Miguel, hoy Ujú, en particular, es que nos cuentes, yo creo que es lo más interesante para nuestros estudiantes, para los profesionales que puedan interesarse por la terapia familiar, ujú, cómo son las intervenciones familiares hoy en día. Sabemos que es una teoría que tiene muchísimas décadas ya pues ujú. de investigación, muchísimas décadas de actualización en la que se han ido mejorando los tratamientos, en las que se han ido avanzando tanto en los estudios como en la aplicación. ¿Qué consejos le das a los estudiantes, a los psicoterapeutas que estén interesados en familiar? ¿Qué técnicas has visto? ¿Qué estrategias que hacen las intervenciones familiares más eficaces? A ver, hay un tema importante. Eso lo dijiste antes tú, Celeste. El síntoma nace en un contexto relacional, básicamente en la familia. Y se resuelve mejor en un contexto, en el mismo contexto donde se ha creado. Eso es una realidad. Entonces, por ejemplo, en situaciones de trastornos infantiles, básicamente la intervención debe ser sistémica. Y de hecho, la respuesta, digamos, para romper con una sintomatología, para que dejen de pasar ciertas cosas, si se acomete con la familia, si se trabaja con los padres y los padres están implicados, el resultado es rápido.
en general. Puede haber situaciones muy delicadas, digamos, o extremas, pero en general, muchos de los trastornos infantiles, digamos, de media gravedad, se resolverían mucho más fáciles si trabajamos con toda la familia. La idea, yo originalmente mi formación fue psicoanalítica y después hice formación sistémica e integro en la medida posible las dos cosas. Yo he trabajado con niños en enfoque psicoanalítico y no tiene nada que ver el resultado que se obtiene. Porque cuando los padres se entran y empiezan a participar, los hijos sanan rápidamente. Si los padres asumen el monto de ansiedad que hay, por ejemplo, en una conflictiva, como hemos hablado de pareja, y consiguen resolverlo de otra forma, el hijo queda descargado y deja de aparecer el síntoma. El niño es tripa, es como un altavoz emocional. Lo que esté pasando lo va a sacar. Si los padres, por ejemplo, una cosa clásica, los padres están hablando de separarse, pero ellos no han dicho que se van a separar. Cuando hablamos de separación siempre entramos en pánico. Me refiero a los adultos. La posibilidad de una separación da mucho miedo. Lo habitual es que el niño empiece a tener terrores nocturnos y corriendo y meterse a la cama. Es decir, este tipo de conexión explica por qué es importante hacer una intervención familiar. ¿Vale? Eh, Esto es así con niños, esto es así en trastornos graves, porque cuando hay un trastorno grave, y ya me refiero aquí a adultos, un trastorno límite de personalidad o situaciones de tipo del orden psicótico, a veces trabajar con el paciente tiene muy poco nivel de diferenciación por el tipo de patología, de forma que por mucho que trabajemos individualmente, no le ayudamos a ese proceso. Entonces, puede ser que necesite algunas fases de trabajo individual para ir construyendo temas de tipo personal. Pero desde el punto de vista de la intervención hay que participar con el sistema porque el sistema está, digamos, muy metido ahí en lo que le está pasando. Cuando alguien está trabajando con personas que tienen, digamos, un diagnóstico de esquizofrenia, que llevan X años, están allí en la casa, un chico con 40 años, 45 años o más, todo la forma en cómo se le trata, la forma como, todo eso está participando. Entonces, la terapia sistémica es una forma de mirar, como tú dijiste, es una forma de entender que uno no está solo, que uno se construye en el diálogo y en la mirada de las personas emocionalmente significativas de tu vida, que eso empieza desde muy pequeñito, pero que se mantiene día a día, con quién te estás relacionando. Por lo tanto, ¿podemos trabajar a nivel individual? Sí. A veces no hay más. A veces es que además es la única forma. Quiero decir, a partir de cierta edad, por ejemplo, si una persona tiene 30 y tantos, 35, que es un prototipo de terapia, digamos, de consulta privada. Hombre, mujer, entre 30, 35, 36 años que acude a terapia. Empieza a tener dificultades, ansiedades. Esa persona no le puedes decir que venga a tu familia. No, tú trabajas con él se va construyendo, va viendo dónde está. Desde la visión sistémica es cómo estoy triangulado, cómo son mis pautas de relación, qué tipo de rol estoy desarrollando para yo poder ir. Hay un autor que me gusta mucho que es Framo y dice que la terapia es la legitimación de la deslealtad. Suena raro, pero efectivamente cuando hay una presión, que yo siempre digo, si tú tienes que sentir que puedes faltar a la paella del domingo que hace la familia, ¿vale? Es déjame romper, claro, déjame romper con este ciclo, Uh déjame -huh. romper con esta obligación que me está dañando y justamente legitimarlo. Me gusta mucho la Uh cita, la -huh. verdad que Sí. es, pero brutal, sí, sí, totalmente. Además, ¿cuánto les cuesta a las personas darse Uh permiso? -huh. Y cuántas Uh obligaciones -huh. y cuánta anticipación de reproche y catástrofe nos hacemos antes de romper con Uh esas -huh. obligaciones familiares, que Así es. después, a veces cuando uno lo hace, después no ocurre tal catástrofe y No al es tanto. revés, es una solución, al final es una vía, sí, Sí. sí, Sí, totalmente. no, solo un comentario. Yo recuerdo que yo me psicoanalizaba, entonces mi terapeuta decía, en su momento, decía, pensamos que los padres se van a morir si decidimos hacer nuestra vida, o si le decimos que no. Dice, en realidad,
no se mueren. Dice, hombre, algunos son muy brutos y sí, pero generalmente no, decía ella como un comentario jocoso. ¿No? Y qué permiso le damos también a los padres. Estaba pensando ahora más allá que Ujú, muchas veces esas obligaciones que mantenemos y que a lo mejor, pues en este caso el hijo o la hija, pues le está suponiendo un conflicto consigo mismo, pues a lo mejor a los padres también les está suponiendo un ujú. conflicto. ¿Cuántos Sí, padres sí, sí. habrá de los de, oye, pues qué alegría que no vienes ya los domingos a la paella, porque yo estaba harto o harta de tener que organizar los domingos la paella. En No, realidad yo quería ir a a dar un a los paseo. padres, y digo nos porque porque yo tengo hijos ya de edad, eh, quieras que no, todo este es un proceso de duelo. La paternidad y la maternidad se basa en un principio de renuncia. Entonces, siempre nos cuesta, es decir, podemos decir que bien, ya podemos estar solos, ya, por ejemplo, yo tengo tres hijos y todos mis hijos tienen más de 30 los tres. Eh, pero, pero hay una parte en que cuesta. Entonces, no podemos pensar que, es decir, nos puede dar alegría después, cuando ya nos hemos acostumbrado y decir, pues mira, por la verdad que estamos más tranquilos, que no es tanto jaleo, pero al principio cuando se van, cuando se habla del nido vacío, el proceso en los padres debe ser un proceso de renuncia. Yo no puedo intentar agarrar a mi hijo o a mi hija para que siga siendo como si tú cuando tenía 10 años. Eso sí, Es es un un duelo. duelo al final Ujú, totalmente. Y yo creo, mira, que hay un pozo ahí, hablabas tú antes de que en general los seres humanos manejamos mal la incertidumbre ujú, y yo creo que también somos, pues como seres sociales que somos, somos muy sensibles al rechazo, al abandono. ujú. Entonces, Sí igual es. que en una pareja, pues surgen esas dudas de si el otro me ama o no, si va a permanecer o no, si me va a Ujú, abandonar o no, sí. pues entiendo, desde como profesional hablo porque yo no soy madre, pero entiendo que en los padres se da un Ujú, poco ese mismo proceso, ¿no? De decir, oye, si me va a abandonar, si a partir de ahora pues ya no va a ser como antes. Me ha gustado, me rescato sobre todo, Juan Miguel, esta parte de que la intervención más eficaz es donde se ha generado el síntoma. Eso me ujú, parece, además me parece base de terapia familiar sistémica y como dices tú, me quedo también con que casi todos, es que diría todos, los problemas de infanto-juvenil pues ujú, tienen que ver con el núcleo familiar, se han generado en ese núcleo familiar y es el lugar donde hay que resolverlos. A mí me parece un contexto pues privilegiado para trabajar y por suerte en infanto juvenil, pues todavía tenemos la capacidad de tener a las familias a mano ujú. para hacerlo. Dentro de la terapia de pareja, que es tu especialidad, ¿cuáles ves que sean las intervenciones mejores? O sea, tú trabajas solamente con las parejas, incluyes también cuando puedes a un núcleo familiar más amplio. ¿Cómo abordas esta parte? Bueno, eso depende mucho del tipo de problemática de la pareja. Normalmente, eh, si es terapia de pareja, ¿no? Porque a veces esto puede ir variando en función de cómo haya aparecido. Por ejemplo, puede aparecer como una demanda de terapia familiar porque hay un problema de un chico y después al final, bueno, eso puede ir variando. Pero lo importante en la terapia de pareja es que el eje sea la propia pareja. Puntualmente podemos invitar incluso individualmente a los miembros de la pareja si así se estima porque haya necesidad de trabajar alguna cosa. Podemos incluso invitar a los padres si hay digamos, una presencia demasiado clara por parte de las familias de origen para poder hacer un trabajo de frontera. Se puede también invitar a los hijos para ayudarles a que ellos no estén. Es decir, todo se puede combinar. Sí, claramente que cuando es una terapia de pareja, vamos a trabajar con la pareja. Eh, me gustaría sí hacer algún comentario. Hay gente que entiende que la terapia de pareja es una terapia de comunicación. Hay gente que dice, es que no nos comunicamos. Yo entiendo que la terapia de pareja no es una terapia de comunicación. Es decir, una cosa es que podamos trabajar aspectos de comunicación, pero si tenemos en cuenta toda esa historia que hay, sobre todo el peso que llevamos detrás, sobre cómo hemos construido, digamos, un proyecto, no es un tema solo de comunicación. ¿Vale? Hay gente que piensa que la terapia de pareja es como una mediación. Eh, Tú dices esto, yo digo esto y llegamos a un... Tampoco es exactamente, aunque a veces también hagamos algo de mediación. Lo importante en la terapia de pareja es que tanto uno como otro cónyuge puedan ver la situación en la que están, qué han creado juntos y si están dispuestos a eso, digamos, alimentarlo o dejarlo. ¿Vale? Totalmente.
Y a valorar las dos opciones, que no es fácil, ¿eh? Mm, Supongo que al tomar la no, decisión, poner sobre la mesa que hay esas dos posibles vías. Estaba pensando ahora que una de los motivos de consulta, yo cuando hice prácticas y me tocó ujú. ver alguna terapia de pareja, también es el vamos a que el terapeuta diga quién tiene razón. Ah, Eso es un, que eso yo es un creo que es una clásico. demanda clásica, ¿no? Es decir, pues llegan las parejas y dicen, ahora vamos a ver quién tiene razón, lo que diga este señor o esta señora, que es correcto o incorrecto, así vamos a resolverlo. Esa es la gran trampa y el gran problema de los terapeutas de pareja. El terapeuta de pareja tiene que estar preparado para todo un proceso de acoso, porque cuando llega la pareja hay un conflicto de poder. Eso quiere decir que lo mismo que le pasa al niño que dijimos antes le va a pasar al terapeuta. Cada parte de la pareja le mira diciendo, ¿verdad? ¿Verdad que yo tengo razón? Si el terapeuta comete el error de realmente aliarse, ya tenemos el triángulo formado, ya tenemos más problemas del que teníamos antes. Entonces, el trabajo del terapeuta es mantenerse en una posición ecuánime, reconociendo el dolor de cada parte y la dificultad de cada parte. Yo siempre, yo tengo en el libro lo expongo, eh, una serie de pasos y hay una cosa clásica que yo les digo siempre en las primeras sesiones y es, los dos tenéis razón, eh, porque los dos estáis dolidos por lo que está pasando, los dos estáis equivocados en la medida en cómo estáis intentando resolverlo. Y digo, y nunca puedo decir tú sí, tú no, los dos. Eso en la pareja, por ejemplo, en el que va a terapia no le gusta, porque tú quieres que te digan que tú tienes razón. ¿Vale? Entonces, hay un proceso también en la terapia de pareja, un proceso de desilusión de los que van a la terapia, porque yo voy con la fantasía. Normalmente el que llama a terapia de pareja es el que está perdiendo. Y lo que Sí, va sí, buscando llama con es, esa ilusión, claro, que el ¿vale? terapeuta diga que yo tengo razón y explíquele usted a mi pareja lo que Efect- yo no consigo que entienda. efectivamente, eso Claro, es. sí, sí, sí. Vale. Pues me parece muy interesante. Mira, voy a traer a colación un último punto que no teníamos, pero que me lo vas a saber responder segurísimo. A Entiendo ver. que aquí entra como protagonista el rol de la supervisión. Ujú, Justo en ese momento de que el terapeuta no quede triangulado por mucha presión que haya, aparte de la experiencia del propio terapeuta, tú que eres supervisor también, pues coméntanos un poco cómo son estas supervisiones, cómo es el proceso. Yo creo que es algo que a los psicoterapeutas nos llama muchísimo la atención y nos es una herramienta, pero fundamental. ujú. En el trabajo de supervisión hay una parte que puede ser más puramente técnica, de qué tiene que hacer el terapeuta cuando está en una terapia de pareja, y hay otra parte que es muy de corte experiencial, y es que si yo vengo de una familia donde yo he estado triangulado de una forma determinada, cuando tengo una pareja tiendo a triangularme de esa misma forma, de forma automática. Si yo fui un defensor de mamá contra papá, llega una familia y empieza a hablar ella de cómo se siente y tal, y mi corazón se va para ella. Entonces, lo importante es ayudar a que tú tengas clara, primero tú tengas clara tu propio triángulo, tu propia experiencia, para que cuando estés con la pareja no te conviertas en parte del problema. ¿Vale? Entonces la supervisión tiene esa función. Puede haber después consejos técnicos, mira, esto puedes, quizás esto puedes intentarlo de otra forma, eh, o, bueno, plantéate, intenta otras cosas diferentes. Es decir, puede haber aspectos técnicos, pero el básico a nivel emocional en el terapeuta, porque normalmente los terapeutas cuando traen casos a supervisión, los casos se repiten. Suelen ser casos, ya sea de familia, de pareja, individuales, donde hay elementos que son demasiado familiares para el terapeuta. Y entonces tiene, de una parte, la posibilidad, la capacidad, justo porque ha estado ahí, de saber cómo puedes salir de ahí, y a la vez el hándicap de que es ahí donde tú mamaste, digamos, de alguna forma. Totalmente. Pues mira qué importante que es que además el propio proceso de terapia individual, hablabas tú antes, porque tú también hacías Uh análisis -huh, y eso lo considero fundamental. O sea, tanto el propio proceso de análisis como luego la supervisión continua, importantísimo para que le demos el servicio uh -huh. necesario a todos nuestros pacientes, a todas las familias que ponen, pues al final
su ilusión y sus esperanzas en nuestras manos, porque vienen todos con Mm, mm, ilusión, tanto el que pide la consulta como el que no, como el entorno, pero todo el mundo viene con esa petición de ayuda más o menos explícita. Juan Miguel, te agradezco un montón todo lo que has compartido con nosotros, me parece interesantísimo. Yo como psicóloga me quedo, vamos, además me quedo, ostra, con la metáfora de los bailes, te lo juro que eso ya me lo voy a llevar de aquí al final de mi carrera, o sea, me parece, pero increíble, increíble. Nada, recuerdo que el lunes empezamos este máster en el que ujú, participas como docente para el bloque de terapia de pareja, máster en terapia familiar sistémica. Yo creo que es algo muy interesante para todos los profesionales de la salud. Es otra mirada, como hablábamos, una mirada global, holística, en la que sacamos un poco el foco de la individualidad y lo ponemos en el sistema, que al final es donde, como hablamos, se generan y se solucionan ujú. pues prácticamente todos los problemas psicológicos. Os recuerdo que tenemos ahora mismo, para la gente que nos está viendo, que nos vea luego en grabación, que tenemos todavía becas disponibles y que tenemos abierta la matriculación. Así que os recomiendo que contactéis con nosotros, que os apuntéis al máster. Es online, se puede compatibilizar bien con el resto de las actividades. Y para cerrar, Juan Miguel, pues justamente esto, cuando uno se forma en terapia familiar, qué salidas profesionales tiene después, cómo ejerce después como terapeuta familiar sistémico, qué vías sigue uno. Cuéntanos, que tú Ujú. tienes mucha experiencia, además hablábamos antes de que eres cofundador de, dame un segundo que lo localizo, Cooperación, si no me equivoco, Instituto de Formación Sistémica, para que no lo diga yo mal. Pues entiendo que esa ha sido una salida que tú has buscado en tu carrera. Ujú. Cuéntales un poco a nuestros estudiantes cómo buscarse después ese camino profesional como terapeutas. La, a ver, lo que es la visión sistémica es útil para cualquier ámbito profesional, es decir, no solo para la clínica. Si trabajas en el ámbito, lo digo porque hay muchos alumnos cuando se acercan a la formación están muy pensando en la clínica y yo siempre les digo, lo importante no es ser terapeutas, sino ser terapéuticos, que es una diferencia importante. Entonces, si te toca trabajar en un centro educativo como orientador, por ejemplo, eh, la visión sistémica te va a ayudar a trabajar con los chicos, con las chicas y con la familia y con los padres. Si estás trabajando en servicios sociales, en un equipo de tratamiento familiar, con temas de menores, retiradas, eh, el enfoque sistémico te permite mirar de una forma que te ayuda a la hora de trabajar. Por lo tanto, el primer punto es que te permite ser más terapéutico, si lo trabajas bien. Después, a nivel de salida profesional, evidentemente, nosotros, por ejemplo, en la experiencia que tenemos aquí en Cádiz, la gente que se ha formado con nosotros tenemos mucha gente que son gente que son tanto internos residentes, tanto psiquiatras como médicos, que pues, se forman con nosotros estando en el momento de la propia residencia. Pero en general, ya sea por poder trabajar a nivel de una consulta privada, ya sea para trabajar en el contexto educativo en cualquiera de los temas que es útil la posibilidad de trabajar. Muchísimo en todos los ámbitos sociales, ya sea menores, temas de género, temas de violencia. Sistémica está muy presente y tiene muchos instrumentos ya desarrollados para temas de tipo psicosocial. Quizás porque como corriente, digamos, como abordaje, siempre está teniendo en cuenta el tema relacional. Entonces, si estamos trabajando con violencia, si estamos trabajando imaginando temas de maltrato, con temas de menores, en servicios sociales, familias multiproblemáticas con dificultades de todo tipo, en temas de tóxicos, de toxicomanía. Los ámbitos de intervención son muy amplios. Lo importante es adquirir bien esa mirada y después adaptarla al trabajo que te va saliendo. Es decir, que es que puedes estar trabajando, por ejemplo, con grupos de desempleados, puedes estar trabajando con grupos de asentistas, de jóvenes asentistas, en lo que se llaman escuela de padres, muy, muy nefasto nombre, encuentro de padres para ayudar en un proceso. Es decir, eh, es muy útil en muchos sentidos. Me parece muy interesante. Yo realmente es una visión dentro de la psicología, un paradigma
total, que me parece muy interesante, como dices tú, pues conocer para todos, para los que trabajan en básica, para los que trabajan en clínica, Ujú. incluso para cualquier persona que trabaje en ámbito psicosocial, como dices tú. Pues Juan Miguel de Pablo, psicoterapeuta, especialista en terapia familiar sistémica y con toda nuestra suerte y nuestro honor, docente de nuestro máster en terapia familiar sistémica en el bloque dedicado a pareja. Te agradecemos un montón que hayas estado hoy con nosotros, que nos hayas hecho un huequito en tu agenda y muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que nos dejas hoy en el directo. Bueno, y yo gracias a Amir por haber contado conmigo para participar en el máster y a ti Celeste por el momento de hoy de haber podido conversar. Esperemos que a las personas que hayan estado les sea útil y les ayude. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Gracias a Nada, todos por asistir. gracias, hasta Buenos luego. días. Adiós. Chao.